y dile al Señor, Padre, estoy aquí para aprender. Abro mi corazón y te pido que sea tu Espíritu Santo quien hable a mi vida y que seas tú, Señor, glorificado en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. No, no voy a durar tanto. Me dijo el pastor que tenía 15 minutos. Sí, pero yo como que soy de media hora o más. Sí. Entonces, vamos a ver, vámonos directamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y cómo es que podemos demostrar que amamos a Jesús? ¿Sí? Con nuestros hechos. ¿Cómo es que vestimos? ¿Cómo es que hablamos? ¿Cómo es que pensamos? ¿Sí? ¿Y cómo es, por ejemplo, en un matrimonio, cómo es que tratamos a nuestra esposa y cómo es que tratamos a nuestros hijos? ¿Sí? Cualquier persona puede decir, yo amo al Señor, ¿sí? Y las palabras salen de nuestra boca y decimos, yo amo al Señor, yo amo a Jesús, ¿sí? Y hoy te voy a hablar de un personaje que está en la palabra de Dios, ¿sí? Este personaje, en cuanto fue llamado por Jesús, inmediatamente fue y le siguió. Y 3 años y medio anduvo con Jesús, ¿sí? Él vio los milagros, él fue testigo de todo lo que Jesús hizo en el ciego, en el paralítico, ¿sí? En la mujer adúltera y en muchas otras personas que Jesús hizo milagros, él fue testigo. Pero hubo algo en él en el cual por un momento decidió abandonar a Jesús. A lo mejor algunos ya están identificando de quién estoy hablando, ¿sí? De Pedro. Un hombre en el cual 3 años y medio Jesús estuvo forjando su carácter, no solamente a él, a todos sus discípulos, pero te voy a hablar de él, porque él fue el más cercano, uno de los más cercanos a Jesús. Porque cuando Jesús iba a orar a algunas aldeas, sí, Jesús, Juan, Jacobo, son los que iban acompañándolo a Jesús. ¿Sí? Pero hubo algo en este hombre en el cual tuvo miedo, en el cual quiso tirar la toalla, en el cual él quiso retroceder, volver atrás, ¿sí? Pero sin embargo, Jesús nunca, nunca, nunca se olvidó de este hombre, ¿sí? Pedro, un hombre mal hablado, un hombre que a lo mejor tenía fama de un mal carácter, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que abras tus Biblias y me acompañes en el libro de Juan 21. No quiero que te desconectes porque ahorita podemos sentir cómo es que el Señor se movía en los corazones y Dios no te va a juzgar. Si tú vienes a Él te perdona, Él perdona todos tus pecados y lo vamos a ver a través de este hombre que dice la palabra de Dios. Juan 21:4. Yo te lo voy a leer y tú con tu vista y vamos a ir analizando. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo,
echad la red a la derecha y la barca, de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Imaginamos que Pedro casi estaba desnudo. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahí viene lo interesante, ¿sí? Dice la palabra de Dios que de mañana, de muy tempranito de mañana, dice que Jesús se acercó a ellos, ¿sí? Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús de muy temprano, el Señor nos ha escuchado. Es bien necesario buscarle al Señor temprano, ¿sí? Y dice que Jesús se acercó a ellos a muy temprana hora, ¿sí? Porque ellos no habían pescado absolutamente nada. Ellos no habían obtenido absolutamente nada. Dice que tenían toda la noche pescando y no habían pescado absolutamente nada, ¿sí? ¿Y cómo es que cuando Jesús viene, sí, y les dice: echa la red a la derecha, ¿sí? Algo que me llamó la atención: ¿por qué Jesús no le dijo echa la red a la izquierda, la derecha? ¿Sí? Jesús, cuando muere, resucita al tercer día y va y se sienta a la derecha. La derecha es Jesús, ¿sí? Cuando echa la red a la derecha, dice que inmediatamente se llenó la red de peces y ya no podían sacarla. ¿Sí? La derecha. Jesús va y se sienta a la derecha del Padre. En Jesús podemos encontrar la bendición. En Jesús encontramos la salvación. En Jesús encontramos vida eterna. En Jesús encontramos solución a los problemas. ¿Sí? En Jesús encontramos el descanso. En Jesús encontramos todo lo que tú quieras. Pero hay una condición: no es para cualquiera. No es para cualquier persona. Es para los que creen en Jesús. Ahorita decía el pastor: no solamente es decir creer, no es que tú le creas a Jesús, pero que también entres en hacer la voluntad de Él. 3 años y medio este hombre caminó con Jesús y pudo hacerse testigo de muchos milagros, pero hubo el día en que él dijo: no, a mí también me van a matar y me van a crucificar también juntamente con él, tal vez, o no sé qué me vayan a hacer, yo lo dejo. Pero sin embargo, aquel Jesús que hoy es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, ese Jesús, ¿sabes qué? No importa lo que tú hayas cometido, no importa lo que tú hayas hecho. Pedro vino con un genuino arrepentimiento y le dice el Señor, déjame ver lo que dice el Señor en este versículo 21:15. Vamos de nuevo a la palabra. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo: ¿a quién? A Pedro. Aquel Pedro que lo había negado. Aquel Pedro que había dicho: sí, Jesús, yo voy contigo hasta la cruz. Y Jesús, yo creo, pensando, diciendo: no sabes lo que estás diciendo. Sí, Jesús, yo voy a ir contigo hasta la cruz.
Si te matan a mí, pues que me maten a mí también. Si te llevan a ti, que me lleven a mí también. ¿Sí? Aquel hombre que cuando prenden a Jesús, se lo llevan para maltratarle y golpearle, se fue a esconder. Fue a huir y de lejos le seguía. ¿Sí? ¿Cuántas personas, aún mismos cristianos, le quieren seguir de lejos a Jesús? No le quieren seguir de cerca, no quieren tener el compromiso que Dios nos ha demandado, ¿sí? Como cristianos, pero simplemente te quiero seguir, sí, porque me conviene seguirte, pero te voy a seguir de lejecitos. Porque si te sigo de cerca, es un tremendo trabajo. Si te sigo de cerca, no, como que no puedo, no tengo tiempo. Así pasó con Pedro. Le siguió de lejecitos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que unos hombres le dijeron, ¿tú eras el que andabas con Jesús? No, no, yo no era quien andaba con Jesús. Sí, porque tú qué. Él se había acostumbrado a hablar como Jesús porque él ya había adquirido el carácter, él habla, la personalidad de Cristo. Por eso le dijeron, tú hablas igual que el maestro, tú hablas igual que Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, no, si les digo que sí, me van a dar a mí también y como que no me conviene. Pero sin embargo, él negó a Jesús. ¿Sí? Antes de que cantara el gallo lo negó 3 veces. Y de lejecitos miraba la crucifixión y de lejecitos miró la cruz, pero no se acercó. ¿Sabes? Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Queremos vivir distanciados del Señor cuando el Señor te dice, yo quiero que tú seas mi discípulo. Yo quiero que tú te acerques a mí. Yo quiero darte de lo que yo tengo. Porque en ocasiones, la mayoría de las veces, muchas veces queremos solamente los beneficios de Dios, pero no queremos el compromiso con Dios. Y le dice el Señor a Pedro, ¿sí? No le dijo, Pedro, tú fuiste el que me negaste y yo por qué te voy a bendecir. Tú fuiste el que me negaste y yo por qué te voy a proteger. Tú fuiste el que me negaste y yo por qué voy a estar contigo. Pero sin embargo, Jesús sabía el corazón de Pedro. En Pedro había un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Le llegaba, le redarguía el haber negado a Jesús. Le calaba el haber negado a Jesús. ¿Sí? Y Jesús pudo ver el corazón de Pedro que era sincero, pudo ver el corazón de Pedro que se había retractado de todo, de que lo había negado, ¿sí? Y le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, ahí viene lo bueno. Haz de cuenta que ahorita el Señor te está diciendo a ti, o me está diciendo a mí, ¿sí? Vamos a dejar a Pedrito a un lado. Tú no, Pedrito, Vamos a dejar a Pedrito a un lado y vamos a ponernos nosotros como belleza. ¿Sí? Haz de cuenta que ahorita lo que vamos a leer, te vas a poner tú. ¿Sí? Y te va a decir el Señor, como te llames, y te va a decir el Señor, por ejemplo, Juanita, hija de Raúl Gutiérrez Vidal, ¿me amas? Qué tremendas palabras, ¿no? Cuando nos dice el Señor, me amas de verdad. ¿De verdad estás comprometido conmigo para decir que me amas? ¿Qué pasa en un matrimonio? Cuando te dice el cónyuge, ¿me amas?
¿Qué dice el cónyuge? Te amo. Ah, sí, me amas. Sí. ¿Y por qué hace rato me gritaste, me maltrataste? Supuestamente me amas. Y le dice, ¿me amas, Carlitos? Claro que te amo, Jessy. ¿Sí me amas? Sí te amo. ¿Y por qué me has desatendido en algunas áreas de nuestro matrimonio? ¿Sí? Entonces, de igual manera te dice el Señor, Juanita, ¿me amas? ¿Sí? ¿Y qué le va a decir Juanita? Señor, te amo. Y te va a decir el Señor, Juanita, se me vuela. Y te va a decir el Señor, apacienta mis corderos. El Señor nos ha encomendado corderos. El Señor nos ha encomendado ovejas, ¿sí? Y los primeros corderos y nuestras primeras ovejas en nosotros son nuestros hijos. Es nuestra familia, son nuestros discípulos, ¿sí? Le da una encomienda a Pedro, ¿sí? Y en eso yo pienso que le decía al Señor, entonces me vas a demostrar, si tanto me amas y amas mi obra, me vas a demostrar apacentando mis corderos. ¿Sí? Y le vuelve a comentar Jesús y le dice, Juanita, ¿me amas? Y le vuelve a decir, volvió a decirle la segunda vez, Juanita, ¿me amas? Y Juanita le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. ¿Sí? ¿Tú sabías que una oveja es de corta vista? Eso lo aprendí. Una ovejita en lo natural es de muy corta, tiene muy corta su vista. Que si ella se aparta la ovejita se aparta de quien la está pastoreando, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Y si el pastor se descuida, ¿sí me escuchan? Y si el pastor se descuida y se va dejando a un lado la ovejita, ¿qué va a pasar? Se la come el lobo. Y hay muchos lobos. Hay muchos lobos. Se va a perder la ovejita. ¿Sí? Entonces le dice el Señor, pastorea, apacentar, es que tú les tengas paciencia. ¿Sí? Claro, llega un límite. ¿Sí? Llega un límite, pero tienes que apacentar las ovejas, cuidarlas, darles de comer, llevarlos a pastos verdes. ¿Sí? A nosotros que vamos a los ranchos o alguien que por ahí viva en una comunidad, nos damos cuenta que en tiempo de lluvias sacan a los animalitos, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sacan a las chivas, sacan a las vacas. ¿Y a dónde los llevan? ¿A pastos secos o pastos verdes? A pastos verdes. Ellos le quieren dar lo mejor para que se ponga robusto, para que esté bien alimentado, para que no se debilite, ¿sí? Entonces Jesús le encomienda, le dice a Pedro, apacienta. ¿Por qué? ¿Por qué le dice a Pedro, apacienta, cuida, instruye, enseña lo que Jesús les había enseñado, lo que Jesús les había transmitido? Eso era lo que ellos iban a transmitir. ¿Qué nos demanda el Señor? Apacienta tus ovejas, cuida de tus corderos. Si de verdad amamos a Dios, porque lo que te decía ahorita, muchas veces decimos, amo al Señor. Y me pongo a orar y te digo, Señor, te amo. Te amo, Señor. Pero con mis hechos estoy negando al Señor. Y le dice por tercera vez, Jesús,
Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderán, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras ir. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar, de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sígueme. Yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Dios no quiere que solamente seamos simples congregantes. Dios nos demanda y nos da una encomienda y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú apacientes. Yo quiero que tú cuides. Yo quiero que tú trabajes en mi obra. Jesús no se le apareció a Pedro y no vino y le reprochó. Tal vez pudieras decir, Señor, yo no soy digno. Yo no sé, yo no entiendo. ¿Tú crees que Pedro al comenzar el ministerio con Jesús, él sabía hablar? Él no sabía hablar. Él tartamudeaba. Él era un hombre pescador, un hombre mal hablado. Él no tenía el conocimiento, él no tenía los títulos, pero simplemente Jesús se enfocó en él. ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer. Yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Ya no serás un pescador de peces, vas a ser un pescador de hombres. No le dijo, ahora ya no serás más Simón, sino serás Pedro. ¿Sí? Y sobre esta piedra que quiere decir Pedro, quiere decir roca, piedra, sobre esta roca que eres tú, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Sabes? Tú y yo también somos como esas rocas que Dios quiere que seamos, porque dentro en nosotros Dios nos ve como una roca y en nosotros podemos edificar una iglesia. Que sea primeramente con nuestra familia, con nuestros discípulos. Puedes decir, ¿cuándo voy a llegar yo? ¿Voy a alcanzar a hacer o a ver eso? No, pero déjame decirte que sí. Dios te ha dado la capacidad. Tú puedes lograrlo. ¿Sí? Si tú has cometido algo, pecado, una falta que hayas ofendido a Dios, Jesús no llegó con Pedro y era, pues ahora te voy a dejar ahí, ahora los voy a dejar en medio del mar, no te voy a ayudar. ¿Para qué me negabas? No, simplemente Jesús se olvidó de eso y le dijo, Pedro, sígueme. Pedro había vuelto a su antiguo trabajo, ¿sí? Después de que Jesús muere, Pedro dice, no, pues me voy de nuevo a pescar, me voy de nuevo a mi antiguo trabajo, ¿sí? Y apartarme, tal vez, pero se les aparece Jesús y les dice, echa la red a la derecha. Muchas veces nos cuesta trabajo discipular, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿sí? Enseñar, dar de lo que Dios nos ha dado, nos cuesta trabajo. Y decimos, no, fulano no entiende, él no entiende. Y le he dicho, y le he vuelto a decir, y no entiende. ¿Y cuántas veces le he dicho? Jesús tuvo paciencia con sus discípulos y les dijo, también ustedes apacienten mis. Las ovejas de quién eran, no eran de Pedro. Las ovejas, las corderos no iban a ser de Pedro, son de quién, de Dios, de Jesús. Dice, apaciéntalas. La gente que Dios ha puesto en nuestro cargo y ha puesto a cargo tuyo, vamos a apacentarlas. Bueno, luego es que nos encontramos con, con cabritos, ¿eh? ¿Sí? Es decir, esta es una oveja, pero no, resulta que nos encontramos con cabritos, el cabrito no tiene, no, ¿cuál es la palabra? No tiene, decía mi abuela, juicio.
El cabrito no tiene juicio, se sube y se monta y va para allá y no le hace caso al pastor. Y la oveja. No seamos cabritos, seamos esas ovejas que el Señor quiere, ¿sí? Para extender el reino, esos hombres y mujeres que Dios quiere para extender el reino de Dios. Jesús los dejó, ¿sí? Y les dio una orden: no se me muevan de aquí, espérense a que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes y comenzar el ministerio. Y ellos obedecieron. Y en el día de Pentecostés dice que todos estaban, ¿qué? Unánimes, todos estaban unidos, esperando, ¿qué? A que cayera el Espíritu Santo, a que descendiera el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo empieza el ministerio de todos, empieza la correteada para todos lados de sus discípulos, pero a donde llegaban predicaban el Evangelio. Aquel Pedro mal hablado, aquel Pedro que nadie daba nada por él, solamente Jesús, aquel Pedro que lo negó 3 veces, aquel Pedro que quiso volver a su antiguo trabajo, ese Pedro, ¿sí? Se enfrentó a gentes tan importantes que los callaba y les decía, y no cayó de predicar el evangelio. Lo maltrataron, lo metieron en la cárcel, pero no cayó de predicar el evangelio. Ese Pedro en el cual se levantó y empezó a predicar a Jesús, el Jesús el que ustedes crucificaron. Él es el que te puede salvar, Él es el que te puede sanar, Él es el que llena de alegría tu vida. Él es el Cristo. Y predicaba Pedro, ¿sí? Y dice que todos eran llenos del Espíritu Santo. En el primer sermón, Pedro, no recuerdo, fueron 3,000 o 5,000 gentes, pero en el segundo por igual, fueron 3,000 o 5,000 gentes, pero el Espíritu del Señor estaba sobre Pedro. ¿Quién le dio la autoridad a Pedro? Jesús. Cuando iban a orar con Juan al templo de la Hermosa, dice que subían, iban a orar, dice que se encontraron a un paralítico y les dice el paralítico: dame para seguirme manteniendo porque yo no puedo trabajar y solamente con lo que me dan me estoy manteniendo para comer. Y le dijo Pedro, con la autoridad que había recibido de Jesús y lleno del Espíritu Santo, le dice: no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesús, dice, levántate. Ese Pedro que un día siguió a Jesús de lejos por un tiempo, ese Pedro que se retracta y le dice: Señor, te voy a seguir y hasta la muerte. Pedro fue muerto, crucificado, pero él dijo: no, yo no quiero morir así crucificado de pie. Dice: pónganme de cabeza, porque de pie murió mi Señor, de pie murió mi maestro. Yo no quiero morir así, yo quiero que me pongan de cabeza. Pedro murió crucificado, pero murió hasta, ¿qué? Hasta el último predicando la palabra de Dios, hasta el último anunciando el plan de salvación, hasta el último dando las buenas nuevas a donde quiera que él estaba, que lo maltrataban, golpeaban, lo rechazaban, pero él estaba. ¿Por qué? Porque de verdad amaba al Señor. Dale un aplauso al Señor. Con todas tus fuerzas, no te me desconectes. Sí, el Señor está aquí en este lugar, el Señor está contigo. Sí, dile: Señor, esto es para ti. Señor, no quiero amarte solamente de palabra, quiero amarte con el corazón y quiero obedecer. Puedes ocupar tu lugar, quiero obedecer al mandato. Sí, Pedro no se quedó así. Te estoy hablando de Pedro, también de todos sus discípulos, no se quedaron así. ¿Sí? Pudieron concluir la obra de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, cada uno de ellos extendieron el reino de Dios. ¿Sí? Yo a mis discípulos les mandé un video ayer. ¿Sí lo vieron?
De mis discípulos, ¿quién vio el video que les mandé ayer? ¿Sí? ¿Qué sintieron? Que vamos con todo. Que vamos con todo. Les mandé el video, Paz, donde estás con el pastor César viendo las multitudes. Y lo vamos a lograr. ¿A través de qué? De obedecer. Y lo vamos a lograr. ¿Sí? En este año tenemos metas. En este año vamos a trabajar para que aquellos que están perdidos allá escuchen el Evangelio, se retracten de todo lo que ellos han hecho, porque el Señor los perdona, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor quiere darles la oportunidad, así como nos la dio a nosotros, también la oportunidad es para ellos y que un día vengan aquí, ¿sí? Y entreguen su vida a Cristo. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Digan, lo vamos a lograr. Están grabando, ¿eh? El de arriba. Lo vamos a lograr. Pedro obedeció a Jesús y de verdad demostró que lo amaba. No solamente de palabra. Podría decir, yo oro en mi casa, pero si tenemos un mandato de que tenemos que ir a orar a la iglesia, yo leo la palabra de Dios, no necesito ir a la iglesia, es necesario ir a la iglesia, porque decía el apóstol Pablo, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Sí, entonces el obedecer cuesta, sí cuesta. Obedecer a una autoridad, sí cuesta. Que venimos acostumbrados o traemos para patrones en el cual nos cuesta trabajo obedecer a una autoridad, sí. Pero ¿sabes qué? La máxima autoridad a quien tenemos que obedecer primero es a Dios. Y luego Dios ha dejado autoridades aquí en esta tierra que tenemos que obedecer. Pedro extendió, fue parte de los discípulos quien pudo extender el evangelio. ¿Sí? Pedro era una autoridad delegada por Dios, ¿sí? En el cual se paraba, ¿sí? Y tan solo caminando, dice la palabra de Dios que tan solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínate qué autoridad tenía Pedro. Mucha gente tiene la voz de profeta, pero no tiene la unción. ¿Sí? Y Pedro obtuvo esa voz de profeta, pero tuvo que la unción. Yo quiero que te pongas de pie. Si en alguna ocasión le has fallado al Señor y no te sientas digno, déjame decirte que Pedro así se sintió. Pedro no se sentía digno, pero Jesús vino a decirle, Pedro, ya me olvidé de aquello. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, no recuerdo que me hayas negado alguna vez. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Pedro, de tu pasado yo ya no me acuerdo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos? Pero hoy yo quiero que tú cierres tus ojos, te concentres solamente en Dios. Te concentres en Jesús y dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname las veces que te he fallado, las veces que con mis hechos te he negado, las veces que te he dicho, Señor, te amo, pero en realidad son palabras huecas, son palabras vanas. Señor, tú miras el corazón mío. Dile al Señor, hoy entrego mi corazón, así como Pedro entregó su vida y entregó su corazón. Y tú, Señor, le encargaste, Señor, apacentar las ovejas
pastorear los corderos, Señor. Y hoy, Señor, tú nos dices a nosotros, Señor, porque ¿qué tiene Pedro que no podamos nosotros adquirirlo también, Señor? Si tú pusiste la unción en Pedro, si tú pusiste el Espíritu Santo en Pedro, Señor, hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú también, Señor, ese Espíritu, Señor, que pusiste en Pedro, lo pongas en cada uno de nosotros, Señor, y sentamos, Señor, el amor, Señor, por las almas, el amor, Señor, por nuestros discípulos. Padre, te pedimos perdón, Señor, si una vez, Señor, te hemos fallado. Tal vez, Señor, el día de mañana vamos a volverte a fallar, Señor. Padre, pero hoy te pedimos, Señor, que tú uses nuestras vidas, así como usaste la vida de tus discípulos, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor Dios, trabajar para ti, trabajar para tu obra, Señor. Señor, porque yo sé, Señor, así como pusiste palabras en Pedro, las pondrás en cada uno de nosotros, Señor. Así como le diste la autoridad a Pedro para atar y desatar, Señor. Así, Señor, también, Señor, puedes ponerlo en nosotros, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, entre dentro de nosotros, Señor. Y tú, Señor, nos vas a ver, Padre, así como viste a Pedro, que se olvidó de todo lo que Pedro había cometido. Así, Señor, te olvidarás de nuestras faltas, te olvidarás, Señor, de nuestros pecados, Padre. Y hoy, Señor, rendimos nuestra vida a ti, Señor. No queremos, Señor Dios, buscarte o verte, Señor, solamente de lejos. Queremos ir, Señor Dios, contigo, hombro a hombro, Señor. Queremos ir contigo, Padre Celestial. Cumplir, Señor, el propósito tuyo, Señor. Yo no sé cuánto tiempo, Señor, nos pueda quedar de vida, Señor. Pero el tiempo, Señor, que tú nos das para estar en este mundo, en esta tierra, Señor, lo queremos, Señor, trabajar para ti. Si tú te has sentido alejado del Señor, hoy es tiempo. Hoy es tiempo. No importa el pecado que tú hayas cometido. Si tú vienes como Pedro con un corazón humillado, con un corazón de verdad arrepentido, con un corazón de verdad agradecido, hoy es tiempo. Hoy es el momento que tú le digas al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Señor, ayúdame, Señor, así como ayudaste a Pedro, así como ayudaste a tus discípulos, Señor, ayúdanos, Señor. Y danos la capacidad, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos de ti, Señor. Que cada día, Señor, seamos llenos de ti, de tu presencia, Señor. Gracias, amado Señor. Señor, la multiplicación viene. Tú le dijiste: echa la red a la derecha. Y inmediatamente se llenaron de peces, Señor. Hoy tú nos dices: echa la red a la derecha. Echa la red al pueblo. Porque viene la multitud. Vienen los peces. Vienen los corderos. Vienen las ovejas, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para capacitarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dile al Señor: gracias, porque hoy mi vida va a cambiar. Mi vida va a ser diferente. Hoy voy a ser ese discípulo que tú llamaste para llevar las buenas nuevas. Dale un aplauso, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.